Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Todos sean bienvenidos. Todos sean bienvenidos. Gracias a Dios que un domingo más que nos permite estar aquí reunidos con el único propósito que es buscar a nuestro Dios, buscar a nuestro Creador. Ustedes disculpen, ando un poquito malo de la garganta, pero esperemos en Dios todo esto nos permita compartir lo que Él ya dejó escrito. ¿Le parece si cerramos nuestros ojos y pedimos la ayuda y la dirección de Dios? Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, gracias antes que nada, Dios, por habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí. Llegar aquí, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes misericordia, tienes bondad de nosotros, Señor. Que tú algunos nos quieres seguir alimentando, nos quieres seguir ayudando, nos quieres seguir guiando, Dios. Y a otros, Señor, quieres que ellos sean parte de nosotros, parte de ti, parte de este cuerpo, parte de esta familia, Señor. Por eso les permitiste llegar hoy aquí, Señor. Padre, tú mira cómo está mi garganta, Señor. Pero sé tú, Señor, sé tú y no yo, Señor. Sé tú hablando, Señor. Sé tú dirigiendo esta reunión, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro glorioso y Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén, amado. El título de esta enseñanza se llama La tempestad. La tempestad, ya algunos que conocen, han escuchado o han leído la Escritura ya sabrán a qué nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a guiar. Ya por medio de lo que escucharon de la alabanza, es por esa línea, es por ese camino por el cual vamos a ir guiándonos, dirigiéndonos esta tarde en esta enseñanza. Amado, todos los seres humanos buscamos estar siempre protegidos, siempre protegidos. Y eso, amado, eso es dado por Dios. Eso es dado por Dios, Dios nos los da para que pueda uno llegar a ser muy útil en esta situación. Eso es tan común, amado, tener miedo es tan común en los seres humanos. Es tan común en cada uno de nosotros. Que si conociéramos una persona que no le teme a nada, nosotros pensaríamos y diríamos que algo no está funcionando bien o no anda bien en esa persona. Si alguien dijera de aquí de entre nosotros, o si tú conocieras a alguien que dijera que él no le tiene miedo a nada, y nada es nada. Si tú conocieras a alguien así, tú dirías, esta persona, quién sabe qué tiene en la cabeza, algo está pasando dentro de ella. De hecho, amado, hay una enfermedad que lo tienen muy pocas personas y tiene que ver con un trastorno del cerebro, de personas que no le tienen miedo y no le tienen temor a nada. En este mundo dañado por el pecado, dañado por la codicia, dañado por el egoísmo. Hay personas que no le tienen miedo a nada, y menos a este mundo. Así que, amado, el temor en sí mismo, yo te puedo decir que no es malo. El temor en sí mismo no es malo, pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente ante aquello que nos atemoriza, ante aquello que nos espanta. Hay personas, amado, que se paralizan, se quedan quietas, no saben qué hacer ante una situación de miedo. Hay personas que se paralizan. Hay personas que terminan haciendo lo que no deben de hacer por miedo a algo, por temor a algo. Hay personas de verdad que terminan haciendo lo incorrecto. En estos tiempos y en los tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, amado, habla del rey Saúl, un rey de Israel, que por miedo a los filisteos hizo algo que no debía de hacer. ¿Y saben qué pasó a lo último? Por ese miedo que él tuvo, perdió
perdió su reino. Perdió su reino. Por eso, el miedo a veces nos puede llevar a cometer cosas incorrectas, pero también es un medio de protección. Y muchos creyentes, verdaderos creyentes, pueden llegar a ser envueltos por la incredulidad cuando se encuentran de repente en una circunstancia difícil y peligrosa. Muchos creyentes pasan por eso. Pueden llegar a la incredulidad ante algún miedo que les venga. Y eso, amado, es lo que vamos a estudiar y vamos a ver el día de hoy. Vamos a seguir hablando del Evangelio de Marcos, vamos a seguirlo estudiando. Pero si se han dado cuenta, cada vez que estudiamos, cada vez que hablamos del Evangelio de Marcos, Dios nos dice algo a través de su escritura. A través de su escritura. Y ahora debo decir que hay un relato que aquí nos va a enseñar, cómo debemos reaccionar ante las tempestades de la vida. Y para mostrarnos algo acerca de Jesús y para mostrarnos cómo debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en medio de cualquier tipo de peligro o de cualquier tipo de aflicción o necesidad que tengas. Marcos, amado, Marcos nos dice que hay un incidente que ocurrió el mismo día en el que el Señor había llevado a cabo un intenso ministerio de enseñanzas. Si recuerdan, que había hablado acerca de muchas parábolas. Todo eso ocurrió ese día. Vamos a estudiar el día de hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. Y vamos a ir hablando, amado, versículo por versículo hasta llegar al versículo 41 para que podamos irle entendiendo. Te pido que de verdad que me tengas mucha paciencia porque mi garganta no anda bien. Capítulo 4, versículo 35 de Marcos 4. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también en él otras barcas. Amado, aquí resalta que ya estaba anocheciendo. Aquí resalta que ya estaba anocheciendo, que ya se estaba oscureciendo cuando ellos tomaron la barca. Y es obvio, amado, que Jesús estaba sumamente agotado, que Jesús estaba sumamente cansado y que Él necesitaba un descanso. Así que le ordena a sus discípulos que se embarquen al otro lado del mar. Es decir, hacia la parte oriental del mar de Galilea, donde las ciudades eran más pequeñas y eran menos pobladas. El mar de Galilea, amado, el mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce que es relativamente pequeño, que aproximadamente unos 20 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de ancho. Y ellos iban a atravesar hacia lo ancho. Pero en esa ocasión se produce una tormenta. Una tormenta repentina en el lago, debido a ciertas características climáticas y geográficas de la zona. Amado, la superficie del mar de Galilea, quiero darte estos datos para que podamos entenderlo. Quiero darte estos datos. En el mar de Galilea, la superficie del mar se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. Digamos, este es el mar, pues se encuentra a unos 210 metros debajo del mar. Debajo del mar, amado. Yo nunca he estado en Galilea, me gustaría estar, pero nunca he estado. Pero sé que por las descripciones de lo que he leído, de lo que he estado estudiando acerca de esto, sé que
que si usted llega a ver el mar de Galilea, es como si estuviera en la torre mayor de la Ciudad de México. Los que son de la Ciudad de México sabrán de lo que estoy diciendo. Que es como si te pararas en la torre mayor de la Ciudad de México mirando hacia abajo. Ya se imaginarán. Ya se imaginarán qué tan profundo o qué tan abajo del nivel del mar está Galilea. Es una descendencia, es bastante profundo, amado. De hecho, el mar de Galilea es el lago de agua dulce que está más bajo a nivel del mar en todo el mundo. En todo el mundo. Cuando las corrientes de aire frío descienden de las colinas que rodean al lago y chocan con el aire caliente de la superficie, de repente se producen tormentas que pueden llegar a ser un verdadero peligro aún para marineros con mucha experiencia. Como era el caso de los apóstoles. Y eso fue precisamente lo que ocurrió esa noche. Hay 3 relatos que enseña el Evangelio de Marcos en este capítulo y en estos versículos. Hay 3 relatos. La primera es que vemos una tormenta y a Jesús cansado. Nos enseña una tormenta y a Jesús cansado. Marcos nos dice en el versículo 37 de Marcos 4 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Dice que se levantó una tormenta pero tan fuerte, y la palabra griega que utiliza aquí se usa ahí como mega, súper fuerte. Era un mega huracán, una mega tempestad. Y dice el texto literalmente, de manera que en cuestiones de minutos la barca estaba a punto de naufragar. Las olas del mar en ese momento eran tan altas, amado. Eran tan altas que golpeaban tan intensamente a la barca y con tanta violencia que la barca comenzó a zarandearse peligrosamente de un lugar a otro. Y se estaba llenando de agua con mucha rapidez. Así que los discípulos sabían que estaban en un serio problema. Aquí hay amados hermanos que son pescadores o han sido pescadores. Sabrán de lo que les estoy hablando. Les estoy hablando. Los discípulos en ese momento ya se habían dado cuenta que estamos en problemas. Los vientos son muy fuertes, la barca se nos está llenando de agua. Estaban totalmente desesperados, sabían que estaban en un serio problema. Y en una tormenta de esa magnitud y con un mar tan agitado, es completamente imposible que alguien pudiera sobrevivir fuera de la barca. Era muy complicado, no podían ni tirarse. Amado, ni el nadador más experto hubiera podido mantenerse a flote por mucho tiempo ante esa tempestad, ante ese huracán. Y fíjense, y para colmo de los males, para ponerlo peor, Jesús estaba profundamente dormido en la popa de la barca, o sea, en la parte de atrás de la barca. ¿Sí te das cuenta? Los discípulos desesperados, los discípulos no sabían qué hacer y Jesús durmiendo en la popa de la barca, en la parte de atrás de la barca. Ellos están a punto de perecer, ellos están a punto de morir, la barca está a punto de hundirse. Y el Señor Jesucristo parece estar completamente ajeno a la situación. Parece estar completamente ajeno, no le interesa, no le importa, Él está durmiendo. Él está durmiendo. Y aparte de que ahí vemos de que era obvia su debilidad y su cansancio.
Era obvia, estaba totalmente cansado. Amados, imagínense la escena de los discípulos que están desesperados y el único en quien ellos pueden confiar en ese momento está como esos bebés que duermen como sin nada, de que no tienen nada de qué preocuparse. ¿Sí han visto esos bebés que duermen y duermen y duermen? Porque no tienen nada de qué preocuparse, solamente cuando les da hambre. Jesús estaba completamente dormido. Era tal el agotamiento de Jesús en su humanidad que ni el ruido de la barca, que ni el grito de los apóstoles y el movimiento de la barca podía despertarlos. ¿Sí se imaginan eso? Además, imagínense, amados, nada lo despertaba. Hay personas aquí, y me incluyo, que con el mínimo ruido ya te despiertas. Ya te levantas y dices, ¿qué está pasando? Un ruido fuerte, un choque o algo que pase afuera de tu calle. Dices, ¿qué pasó? Y ante esta tempestad Jesús parecía que nada le interesaba. Estaba profundamente dormido. Y vemos que era tal el agotamiento de Jesús en su humanidad. Y Marcos, amado, quiere recordarnos en esta historia que Jesús era 100% hombre, 100% humano, como cualquiera de nosotros, excepto que Él nunca pecó. Nunca pecó. Y mis amados, Él no estaba haciéndose el dormido, de verdad. Él no estaba haciéndose el dormido. Y no era para darle una lección a los discípulos tampoco. No, Él estaba dormido. Él estaba completamente exhausto, cansado y estaba descansando. Y los discípulos sabían que su experiencia como marineros no les iba a servir de nada para tratar de maniobrar en una tormenta como esta. En una tormenta como esta. Ellos lo sabían. Ya no vamos a poder maniobrar en medio de esta tormenta. Ya estaban totalmente desesperados. Ellos lo sabían. Amado, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación en el mar aquí. Tal vez los pescadores sí. De hecho, hablaba con alguien que es pescador y me contaba más o menos la historia. Y decía, ay, qué padre. Qué padre que me lo cuenta, porque estaba yo anotando todo lo que me decía. De verdad, amado. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ante una tempestad en medio del mar en un bote. Yo recuerdo una ocasión por medio de porque en mi trabajo me mandaron a Cozumel. Y en ese momento de verdad se suelta una lluvia y empiezan aires y empiezan vientos. Y había unas olas ahí en el barco de ultramar que se hacía el barco, pum, pum, pum. La verdad, me dio tanto miedo. Digo, esta cosa se va a hundir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, amado, no era ni una tormenta lo que yo estaba pasando para cruzar a Cozumel. Aquí dice que era una tormenta. Era 1000 veces peor de lo que estaba pasando ahí. Era 1000 veces peor. Y sobre todo porque los apóstoles sabían que no iban a poder maniobrar y no contaban con Jesús. Tenían a Jesús ahí y veían que no le importaba. Aparentemente era una situación desesperada. Y ahora, amado, yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido así como los apóstoles? ¿Te has sentido así como los apóstoles? Yo me refiero a estar en medio de un problema. ¿Tú te has visto así? En medio de un mega problema. Que cuando tu capacidad de resolverlo ya llegó a su límite, ya no sabes qué hacer. ¿Te ha pasado eso? Y sabes, y piensas que el Señor parece estar haciendo otra cosa. Tú le pides y le pides a Dios y parece que Dios no te escucha. Y tú te empiezas a sentir inútil. Y tú te empiezas a sentir desesperado. Te dicen, haz esto, haz el otro y no te funciona porque el problema ya te rebasó. Las dificultades ya te rebasaron.
Pues así se sintieron los discípulos aquella noche. Así se sintieron los discípulos aquella noche. Pero no olviden, amados, no olviden que no fueron ellos los que tomaron la iniciativa de cruzar al otro lado. Ellos no decidieron cruzar, fue Jesús. El único responsable de que ellos estuvieran en esa situación angustiosa era Jesús. Él los había metido ahí dentro de la barca en medio de ese problema. Imagínense qué pasaba por su cabeza de ellos. Y aparte de que esta tormenta no se formó de la noche a la de la noche a la mañana, perdón, que no se formó repentinamente, no, o como ellos hubieran querido. Ya ves que se empieza a nublar, empieza a haber vientos. No. Esta tormenta se formó rápido. Fue rápido que se formó. Ellos eran marineros experimentados, pescadores experimentados. Si hubieran visto la tormenta, le hubiesen dicho a Jesús: Jesús, mira, se avecina una tormenta, no salgamos, no crucemos. No. Pareciera que ellos decidieron también porque vieron el día que estaba perfecto para cruzar en la barca. Nunca se esperaron que esa tormenta iba a venir rápido, espontánea. Nunca lo pensaron. Y ahorita vas a ver por qué, amado. Dios nos dice en su palabra que Él es el responsable de los vientos huracanados. Dios nos dice en su palabra que Él es el responsable, y lo digo de verdad, con mucho respeto. Dios dice en su palabra que Él es el responsable de los vientos huracanados. Dice el Salmo 107, versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespas sus ondas. ¿Quién es el responsable de los huracanes? ¿Quién es el que permite los huracanes? Él hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Se dan cuenta? Pues Él habló y levantó un viento. Es decir, Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán. Fue Dios quien metió a sus discípulos en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de todo eso que parecía que ya no tenía solución. ¿Quién fue? Fue el mismo Dios. Porque Él quería enseñarles algo acerca del poder y de la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso los metió ahí. Así que, amado, recuerda tus problemas y dificultades que has tenido y sigues aquí hoy en día. Y es interesante esta porción del Evangelio, amado. Escucha, es interesante esta porción del Evangelio de Marcos, del capítulo 4. En ese capítulo 4 encontramos las únicas 4 parábolas que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Y todas las parábolas giran en torno al reino de Dios. Y inmediatamente después de estas 4 parábolas le siguen 4 historias que nos muestran el poder y la autoridad de Jesús, nos muestran su poder y su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. En el texto que estamos estudiando o estudiamos la vez pasada, perdón. Amado, los discípulos habían visto sanar enfermos. Los discípulos habían visto sacar demonios. Los discípulos habían visto el poder de su palabra. Los discípulos habían visto todo su poder sobre los demonios, sobre las fuerzas malignas, sobre las enfermedades.
Los discípulos lo habían visto hasta ese momento. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Ellos habían recibido instrucciones verbales acerca del reino. Ellos habían visto todo, habían vivido todo eso. Pero ahora iban a tener la oportunidad de ver a su maestro, a su rey en acción. Iban a tener la oportunidad de demostrar si ellos realmente estaban dispuestos a confiar en Jesús, sin importar las circunstancias. Iban a ser probados. En otras palabras, mis amados, la clase del seminario bíblico acababa de concluir y ahora tenían que tomar un examen práctico. ¿Ya estudiaste todo esto? ¿Ya viste todos los milagros? Ahora viene tu examen. Dices creer en Jesús, dices tener fe en mí, dices que confías en mí, pues viene tu examen. Esta tempestad fue cuidadosamente diseñada por Dios mismo para dar una oportunidad a los discípulos a que pusieran en acción lo que habían aprendido. Y mis amados, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Alguien decía, cuando tú le hablas a una iglesia, a todos los que están allí, o acaban de pasar una tormenta, o están pasando por una tormenta, o van a pasar por una tormenta pronto. Así que, amado, espéralo, porque va a venir. Y mis amados, Dios nos lleva a atravesar huracanes en esta vida. Dios nos lleva a atravesar problemas grandes en esta vida. Y es en esos momentos cuando somos tentados a pensar que Dios no nos ama y que Dios no está con nosotros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuando te encuentres en cualquier situación, cuando te encuentres en cualquier dificultad, ten cuidado con pensar que Dios no está contigo. Ten cuidado con pensar que Dios se ha ido de tu lado. Ten cuidado con eso. En esos momentos, cuando somos tentados a pensar que Él no está contigo por algo mal que hayas hecho, no te preocupes, amado, no pienses eso. O es en esos momentos cuando somos tentados a pensar que Él nos está castigando por algo malo que hicimos, algo malo que hemos hecho. No pienses eso. Él siempre busca perdonarte. Él siempre busca hablarte y decirte, a veces esto lo permití yo. En esos momentos, cuando vienen esas dificultades, muchas veces pasa que simplemente nos olvidamos por completo de que Él está ahí sentado en su trono y no tenemos que estar atravesando por circunstancias muy dramáticas para que reaccionemos de esa forma. No, mis amados, no. No pienses que Él no está ahí. Él sigue estando aquí y Él sigue estando para ti. Aún en medio de tus problemas, aún en medio de tus dificultades, Él está ahí. Y mis amados, hace unos meses atrás, y esto te lo digo de verdad, y lo que te estoy compartiendo no te lo estoy compartiendo porque yo quiera compartirlo, no, porque yo lo experimenté. Hace unos meses atrás yo estaba pasando por unos problemas y unas situaciones muy complicadas para mi vida. Muy complicadas para mi vida. Donde tenía que tomar una decisión acerca de mi situación, acerca de mi vida. Y que también al tomar esa decisión tenía que pues llevarme la que vivía conmigo, con mi esposa. Era una situación muy complicada. Y pasó por mi cabeza, y te lo digo de verdad, en serio, para testimonio te lo digo.
Y pensaba en mi cabeza que Dios ya se había olvidado de mí. Eso pasó por mi cabeza. Pero después entendí el propósito. Después entendí el propósito de toda la situación que pasó hace unos meses atrás. Y que Dios lo permitió. Y que Dios lo permitió. Y mis amados, nuestro Dios es el Dios de las tormentas. De las tormentas. Él es el Dios de las grandes tormentas y de las pequeñas tormentas. Él no exime a los cristianos a tener que pasar por ellas, porque esa es la única manera en que nosotros podemos aprender y fortalecer nuestra fe. Esa es la única manera. Y yo te puedo decir, amado, tú le puedes decir a Dios, aumenta mi fe. Y te lo digo de una vez, cuando le digas eso, te van a venir serios problemas. Porque es la única manera en que tu fe va a ser fortalecida. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la forma más segura de llegar a hacer un buen deporte? ¿Cuál crees que es la forma más segura de hacer un buen deporte? ¿Aprendiendo las reglas de juego o jugando? O jugando. Tú puedes leer un manual, amado, de cómo se juega fútbol americano. Tú puedes leer ese manual y aprendértelo de memoria. Pero la única manera, la única forma de aprender a jugar fútbol americano es jugar fútbol americano. No te sirve de nada tener todas las reglas aquí en la cabeza. No te sirve de nada que te sepas la Biblia de memoria. No te sirve de nada que seas un sabio de la Escritura. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntimamente y personalmente. Y personalmente. Es de eso de que se trata el conocimiento. Si tienes conocimiento es muy bueno, es muy bueno. Y hay personas que creen que el conocimiento de la Biblia es algo muy profundo. No. El conocimiento de la Escritura, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ver con el estudio de Dios, amado. Todo cristiano debe estudiar la Biblia. En otras palabras, debe estudiar teología. De verdad te lo digo. No le tengas miedo a esa palabra teología, no le tengas miedo. Todo cristiano debe estudiar teología. ¿Qué es la teología? La ciencia que habla de Dios. De hecho, todos los cristianos tienen una teología, según aparentemente algunos la tienen, pero ¿sabes cómo la tienen? Muy defectuosa. Muy defectuosa. Porque no la ponen en práctica. Porque no la ponen en práctica. Necesitamos conocer la verdad de la Escritura. Necesitamos conocer teología. De una vez te lo digo, amado. Júzgame lo que me tengas que juzgar, pero es una realidad. Dios quiere que nosotros conozcamos y que le conozcamos íntimamente y personalmente. Nosotros debemos leer la Biblia siempre y también debemos leer libros sobre los atributos de Dios para que le conozcas bien. Eso es extremadamente importante. Pero déjame decirte que tú al estudiar todo eso, tú al leer todo eso, ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando podamos aplicarlos en medio de la tormenta en nuestras propias vidas. Ese conocimiento se va a hacer un verdadero conocimiento cuando tú lo empieces a poner en práctica y más en medios de los problemas de nuestras vidas. Porque cuando vienen problemas, amado, todo lo que estudias, todo lo que lees, parece que se te olvidó.
Parece que se te olvidó todo lo que supuestamente sabes. Por eso es importante estudiar, estudiar y estudiar. ¿Quieres prepararte? Estudia, estudia y estudia la palabra de Dios y ponla en práctica. Y eso, amado, nos lleva a la segunda escena de este relato. Que un grupo de creyentes, en pánico, en incredulidad y con insolencias. Ahorita te vas a dar cuenta. Estos discípulos de Jesús entraron en pánico, fueron incrédulos y fueron insolentes. Versículo 38 de Marcos 4. Y dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, una especie de cojín hecha de cuero, donde los pescadores, los marineros descansan durante la travesía. Y ahí estaba el maestro durmiendo. Y le dicen los discípulos: ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa? Vamos a morir, Señor. ¿No te importa? ¡Qué insolentes! Es en uno de esos momentos cuando la incredulidad, fíjate, la incredulidad nubla nuestros ojos. Nubla nuestros ojos y nubla nuestra fe. Y nos lleva a actuar con una profunda insolencia hacia Dios. Los discípulos se dejaron controlar de tal manera por el temor y por el miedo que perdieron la perspectiva por completo. Por un lado, ellos se dirigieron a Jesús llamándole maestro, llamándole Señor, como dice el Evangelio de Mateo. Parece que unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Aparentemente en una forma de respeto. Pero al mismo tiempo lo acusaban de una forma insolente. ¿Sí te das cuenta? Lo acusaban de una forma insolente, de no tener ningún tipo de cuidado para con ellos. Le decían: ¿es que no te importa, Jesús? ¿Es que no te importa, Señor? Eso es lo que estaban diciendo. Ellos diciéndole a Jesús: ¿es que no te importa que perezcamos? En vez de mostrar una fe sumisa, una fe hacia el Señor y esperar tranquilos a ver lo que Él iba a hacer. En vez de esperar eso, les ganó la frustración, les ganó el enojo, les ganó la cobardía, les ganó la insolencia. En vez de actuar con una fe sumisa, ellos llevaron a reprocharle a Jesús. Cuidado con eso, amados. Ellos habían visto a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Ellos habían visto a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de que Jesús tenía poder. Ellos estaban conscientes de su compasión. Pero dejaron que el miedo los controlara. Y en ese momento perdieron su conocimiento que según tenían de Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Tú has reaccionado así alguna vez ante Dios? Digo, no la respondas ahí en tu cabecita, respóndete. ¿Tú has reaccionado alguna vez así ante Dios? ¿Con insolencia?
Amados, sabemos que el Señor es bueno, sabemos que Él es todopoderoso, sabemos que Él es fiel, sabemos que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que Él está lleno de compasión y de bondad y de sabiduría. De hecho, lo sabemos. Y ahora en estos momentos tenemos un conocimiento que los discípulos no tenían en ese momento. Nosotros sabemos eso. Y es que por su amor para con nosotros, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos eso. Los discípulos, para ese momento no lo sabían. No les había declarado que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos no lo sabían. Para este momento nosotros sí lo sabemos. Y a veces actuamos con insolencia. Nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios, y así poder concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Nosotros sabemos eso, nos lo han explicado, lo hemos leído, y aún así a veces actuamos con insolencia, con falta de fe. Con falta de fe. Ellos no lo sabían. Podríamos decir que ellos están justificados delante de nosotros en ese momento. Cristo fue desamparado por el Padre para que ninguno de sus hijos tenga que experimentar ese tipo de desamparo en ningún momento, en ninguna situación. Si tú eres creyente, amado, si tú eres cristiano, de verdad, tú sabes que Cristo murió en la cruz del Calvario. No hay por qué temer. No hay por qué ser insolentes. ¿Cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia y de incredulidad en medio de la prueba? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? A veces así actuamos, diciendo que creemos en Jehová, en Dios y en el Hijo. Y actuamos con incredulidad, confiando en el hombre y no en Jesús. Y Jesús, Dios, puede ocupar al hombre. ¿Cuántas veces actuamos así? A veces no lo decimos con palabras, pero la queja es sutil y silenciosa. De verdad. Hay una frase que se dice que las pruebas o te hacen fuerte, o te amargan, o te hacen mejor. Muchas veces así pasa. Vienen pruebas a tu vida, o te hacen fuerte o te amargas. Y ha pasado muchas ocasiones. Muchas ocasiones. Vienen pruebas para su vida y se van amargados de Jesús. Algunos pueden decir, estas promesas, Señor, estas promesas solo aplican a tus favoritos en la iglesia. Pero honestamente, Señor, yo no me siento cuidado por ti. Siento que no te importo, siento que ya te fuiste de mi lado. Eso fue lo que dijeron los discípulos con esas actitudes. Eso fue lo que dijeron. A ti no te importo, Señor. Estamos a punto de ahogarnos, Señor. Y a ti no te importa. Eso es lo que le decían al Señor Jesús. Y muchas veces los creyentes así dicen. Y tal vez no lo dicen verbalmente, pero lo dicen con sus actitudes. Lo dicen con sus actitudes. Por eso alguien decía que esta es la historia de dos tormentas. Una tormenta en el mar y una tormenta en el corazón. Y la del corazón es más peor que la del mar.
La tormenta en el corazón es más peor que la del mar, porque te nubla tu fe, nubla tu confianza en Dios, nubla que Dios te puede sacar de esa tormenta, en medio de ese problema. No le crees, dudas. Y aunque debo de hacer una aclaración, amado, cuando estamos en medio de la aflicción, no es ilegítimo ni pecaminoso sentir temor o miedo. Y sentir aún tristeza no es pecaminoso, no es malo. De hecho, el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, orando al Padre, dijo: Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sintió ese temor, Él sintió esa tristeza. Él lo sintió, amado. Yo no quiero crear problemas de conciencia innecesarios. No quiero que te sientas mal. La tristeza en sí misma no es pecaminosa, porque es lo que es malo, puede convertirse en pecaminoso, es lo que tú haces en medio de la tristeza. Es lo que tú haces, no es lo que venga. En medio de esa tristeza, Saúl cometió barbaridades que hasta el reino le quitaron. En medio de las tristezas y los problemas y las aflicciones, tú te vuelves vulnerable a que el pecado te arrope, que el pánico te domine. Te vuelves vulnerable a que el conocimiento que tú tienes de Dios se vaya de tu cabeza y te arrope el miedo. Pero el Señor es bueno, muy bueno. El Señor es tan paciente que en vez de decirle a los discípulos: yo voy a dejar que ustedes se hundan un rato en el agua hasta que aprendan la lección, hasta que pidan por favor. No, el Señor no actuó así. El Señor no es como nosotros los seres humanos, porque así actuamos los seres humanos. Que aprenda la lección, déjalo allá para que aprenda la lección, tiene que aprender. No, el Señor no es así, amado. No te preocupes. Él es un Dios bondadoso, misericordioso. No es como tu corazón y no es como el mío. No. El Señor decide resolver el problema. El Señor responde nuestras oraciones, aun cuando muchas veces no las hacemos de la manera más correcta y apropiada. El Señor resuelve tus problemas. Y eso nos lleva a la tercera y a la última escena, que un milagro sorprendente y un temor más grande todavía vienen a los discípulos. Versículo 39 de Marcos 4. Estoy viendo el tiempo. Tengo que cumplir con el tiempo. Versículo 39 de Marcos 4. Versículo 39 y dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén por eso. Y se hizo grande bonanza. Así pasa en nuestra vida, amado. Cuando ya tus problemas te rebasaron, cuando ya tus problemas cegaron tu fe, vino la incredulidad en ti, el Señor no te deja ahí tirado, no te deja para que aprendas la lección. No, el Señor te ayuda y te da la salida. Te da la salida, porque así es nuestro Dios, grande en misericordia, grande en bondad. El Señor despierta de su sueño. Él no está en pánico. El Señor no se levanta en pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No. El Señor despierta de su sueño. Él no muestra ningún signo de agitación. Se levanta y reprende al viento. Y el mar, como si fuera un perrito faldero: calma,
¿Te das cuenta? No sé si tú tienes animalitos, perritos en tu casa. Cuando estás desesperado, viene alguien que no conoce y le dice, cállate. ¿No? Vienes tú y le dices, hey, cálmate. Se calma y se va. Se levanta el Señor Jesús y le dice al viento, estate quieto. Y de inmediato el viento se detiene y el mar se pone como un espejo. Y otra vez aquí aparece la palabra griega, mega. Se produjo una mega calma. Mega calma. Dice el texto literalmente, una de las cosas, amado, que a mí me sorprenden de este pasaje es la sencillez en la que Marcos narra todo esto de Jesús. Dice que no se paró al frente de la barca de decirle, calma viento, calma mar. Hay personas así arrogantes, ¿no las has visto? Así como que quieren que me vean para que vean que soy súper poderoso. Calma, fuera demonio. Así actúan algunos. Uy, qué soberbia y arrogancia. No. Jesús no se paró al frente de la barca y dijo algún tipo de conjuro, un conjuro mágico al estilo Harry Potter. No, ni siquiera tuvo que pedirle al Padre en oración, Padre, calma la tormenta, por favor. No, no. Jesús, con el poder de su palabra, fue suficiente para que el viento se detuviera de inmediato y el mar se pusiera lisito como un plato. El poder de su palabra. Cálmate, sosiégate. ¿Te imaginas? Y el viento cesa en medio de una tormenta. Las olas se siguen. Fíjate, amado, cuando pasa una tormenta, más imagínate eso, cuando pasa una tormenta, las olas se paran de inmediato. ¿El viento para de inmediato? No. El viento empieza a bajar, más lento. Las olas empiezan a bajar y empiezan a moverse las aguas. No, Jesús, con el poder de su palabra, le dijo, calma, sosiégate. Y se paró de inmediato las aguas y el viento. Todo se puso tranquilo. Yo nada más quiero que tú entiendas el poder de Jesús, amado. Y el poder de Jesús que puede tener en tu vida ante cualquier problema y ante cualquier dificultad. Eso es lo que quiero transmitirte. Como dijo alguien, el viento y las olas se sincronizaron en la sublime sinfonía de un silencio solemne y el Señor del universo había dado una orden al viento y al mar que Él había creado y no tenía otra opción, el mar y el viento, que obedecerle. Eso lo dijo alguien. Ese mismo Jesús que en unos minutos antes estaba profundamente dormido, ahora demuestra en una forma contundente que nada ni nadie puede resistirse a su autoridad, ni siquiera los vientos huracanados. Y como decíamos hace un momento, Él era 100% humano, Él era 100% divino. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada en dos naturalezas, en una sola persona, humana y divina, actuando en perfecta armonía, sin ninguno de los dos interfiera ante su obra. Ante su obra. Al final de cuentas, el pánico de los
de los discípulos era injustificado, amado. Tenían al Rey de Reyes, tenían al Todopoderoso. De verdad, su acción de los discípulos era injustificado. A veces tus acciones, tu falta de fe, tu incredulidad, de verdad, déjame decírtelo y te lo digo con respeto, son injustificadas. Si dices creer en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. El creador de los cielos y de la tierra estaban con ellos en la barca. Estaban con ellos. Pero ellos, su incredulidad y su falta de fe los cegó. Los cegó. Los cegó, amado. El gran problema de los discípulos, déjame decirte, no era la tormenta. No era la tormenta que estaban viviendo en el mar. El gran problema de los discípulos era la tormenta de su corazón. El gran problema de los discípulos era la falta de fe que tenían ante Dios. Ese era el problema de los discípulos, la falta de fe. Versículo 40. Ya me lo acabamos. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Imagínate el Señor Jesús. Se levanta, hace que el mar se calme, el viento se calme, voltea a los discípulos y le dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué reaccionas así? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Acaso no tenéis fe? ¿No me crees? ¿No crees que yo estoy contigo? Y si imaginamos a alguno de los apóstoles, como Pedro, ¿cómo que por qué estáis amedrentados, Señor? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cómo que por qué estáis amedrentados? Algunos reaccionamos así. ¿Cómo que no tenéis fe? ¿Por qué me preguntas eso, Señor? ¿Qué te pasa? Ellos no habían podido conectar los puntos entre los milagros que habían visto de Jesús hacer y la situación en la que estaban pasando en ese momento. No lo habían podido conectar. No habían podido conectar de que ese Jesús que echó fuera a los demonios, ese Jesús que sanó enfermedades, ese mismo Jesús los podía sacar de ese problema. Queridos hermanos, no son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. No son las circunstancias de la vida, es la falta de fe. Es la falta de fe la que nos llevan a esos problemas. A veces tenemos un montón de información almacenada aquí en la cabeza acerca del poder, de la bondad, de la sabiduría, del amor de Dios. Pero en el momento de la prueba, el momento de la dificultad, perdemos de vista el gran poder de nuestro Dios. Y de nada te sirvió lo que conocieras de Dios. De nada te sirvió tu conocimiento de Dios. Es ahí donde Dios nos hace el examen. Y eso, amado, yo te lo puedo decir, lo experimenté. Y por la gloria de Dios estoy aquí. Por su misericordia y su bondad. Amado, nosotros somos nuestro peor enemigo, nosotros mismos, como seres humanos. Porque lo que hacemos no corresponde con lo que decimos creer muchas veces. Sobre todo cuando estamos en medio de la prueba. Lo que nos decimos a veces no concuerda con lo que sabemos de Dios. Y muchas veces terminamos dominados por el pecado, dominados por el miedo. Muchas veces así terminamos.
Decimos creer y creer y creer en Dios. Decimos creer y creer en Jesús. Y muchas veces aquí muchos de nosotros nos vemos levantando las manos, nos vemos hincados, pero a la hora de los problemas, a la hora de los huracanes, ahí se ve tu verdadera fe y te olvidas de todo. Te olvidas que un día adoraste a Dios. Te olvidas que un día tuviste esa fe tan grande, pero tu problema fue más grande y se cegó tu fe. Ahí es, amado, en los problemas es cuando se ve si realmente conoces a tu Dios. Ahí. Pero ahora viene la parte más extraña de esta historia. Viene la parte más extraña. Cualquiera diría que los discípulos debieron haber experimentado un gran alivio cuando la tormenta se calmó. Cualquiera diría, ay, gracias Jesús, gracias. Ya no estamos en peligro. Ahora tenían una perspectiva más clara del poder y de la autoridad de su Maestro y Señor Jesucristo. Pero eso fue lo contrario. Eso no pasó. Si la tormenta los había llenado de miedo, si la tormenta los había llenado de temor, ahora ellos estaban aterrorizados al estar en la presencia de alguien como el Señor Jesús. Versículo 41 de Marcos 4. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se imaginan eso? Jesús calmó el mar, los vientos. Se podría decir, ahora sí, ya está el problema, ya se calmó, ya no hay problema, ya no pasa nada. Ahora los discípulos tuvieron más temor que cuando lo tuvieron con la tormenta. Dice, estos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? De vuelta otra vez la incredulidad y de vuelta otra vez la insolencia. Ahora ya no le llamaban maestro, ahora ya no le decían Señor, ahora le decían este. ¿Quién es este? Les entró un miedo y se llenaron de gran temor. Otra vez se llenaron de gran temor. Y la palabra temor allí es diferente a la del versículo 40, completamente diferente. Gran temor es la palabra fobia. Fobia. Quiere decir que se llenaron de temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Ellos habían enfrentado una mega tormenta, luego vieron a Jesús producir una mega calma y ahora estaban experimentando un mega temor. O sea, era la suma de todos los miedos. Esta palabra temor que se usa en el versículo 41, habla de ese temor reverente que nos sobrecoge por completo cuando estamos delante de algo que es evidentemente sobrenatural. ¿Vieron lo sobrenatural de Jesús? El poder de Cristo era más atemorizante para los discípulos que el poder de la tormenta. El poder de Jesucristo era más atemorizante que el poder de la tormenta. Y de ahí la pregunta de los discípulos, ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este? Amados, ¿saben que cada vez que nosotros conocemos a una persona de una manera muy natural, las clasificamos? Cuando empezamos a conocer a las personas, las clasificamos y empezamos a decir, es amable, es gruñona, es muy seria, tiene sentido, tiene un buen sentido del humor, es fácil, tiene sangre liviana, tiene sangre tranquila.
Y en este momento los discípulos estaban buscando en sus mentes una categoría en la cual poder ubicar a Jesús. Pero no encontraban ninguna, porque nunca en la vida se habían topado con el poder de este hombre. ¿Alguna vez, amado, te ha pasado que tú estás con una persona, estás platicando con una persona y de acuerdo a la percepción que tú ves de la persona, que tú tienes de ella, y dices, esta persona es muy santa, esta persona es muy piadosa, esta persona es muy inteligente, es más inteligente que yo, pero quizás no es así, amado, quizás no es así, pero es como tú la percibes, es como tú la ves. Y para colmo es una persona que parece tener un discernimiento tal que puede captar el error y puede captar el pecado aún en las formas más sutiles. ¿Te has sentido así ante una persona? Tal vez, o tú has estado delante de una persona así. No sé si has estado delante de una persona así según tu percepción. Y a veces lo incómodo que a veces te hace sentir, pues así se sintieron los apóstoles, a estar frente a la persona de Jesús. Así se sintieron, amado. Tengo tiempo. Hay otro episodio en el Evangelio de Lucas muy similar a este, y que nos ayuda a entender mejor por qué los discípulos estaban tan aterrados, estaban tan confundidos. Lucas capítulo 5, versículo 4, tal vez no aparezca, no recuerdo si te lo pasé. El Señor está enseñando a las multitudes y los discípulos están disfrutando de las enseñanzas, y de repente en el versículo 4 dice que Él termina de hablar y le dice a Simón Pedro: sal a la parte más profunda y echa vuestras redes para pescar. Y si tú te imaginas al apóstol Pedro, el gran pescador, y le dice, no sé si has leído un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes, ahí te vas a dar cuenta cómo era Pedro. Imagínate a Pedro, tú sabes, mira Señor Jesús, tú sabes mucho de la Torá, tú sabes mucho del conocimiento de Dios, tú sabes todo eso, pero te voy a decir una cosa, Jesús, yo sé de peces, yo sé pescar. Nosotros pasamos la noche entera tratando de pescar y no sacamos ni un charal. Así que casi le está diciendo, ¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí de peces? Enséñame de la Torá, pero no me enseñes de cómo pescar. Casi le está diciendo Pedro así. Y ahora tú dices, Jesús, que rememos mar adentro y que volvamos a hacer lo mismo que ya hicimos toda la noche y que aventemos la red para pescar. Bueno, viene la incredulidad. Bueno, eso no tiene sentido, pero tú eres el maestro, ya que tú lo dices, en tu palabra, tu nombre, echaré la red. Y cuando lo hicieron, dice el versículo 6, encerraron en la gran cantidad de peces en la red, se agarraron tantos peces que las redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban cerca de la barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y todo fue un éxito. Versículo 8 de Lucas 5. Versículo 8 de Lucas 5 dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, apártate de mí, pues soy un pecador, pues soy hombre pecador. Ahí nos damos cuenta de lo que pasó ese día en la tormenta.
porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y Cristo no les había dicho nada del pecado. Su sola presencia, su solo poder los reprendió, los renargulló. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Si Jesús puede ver el fondo del mar donde están los peces y tiene la autoridad que puede ordenarles para que se metan a las redes, ¿qué estará viendo en tu corazón, amado? ¿Qué estará viendo en tu corazón? Tú que estás aquí esta tarde, tú sabes cómo estás, tú sabes lo que hay ahí. Y yo te digo, si tú estás mal, si tú estás viviendo en pecado, si estás viviendo incorrectamente, yo no podré ver lo que Dios sí ve. Y por el poder de la palabra, yo te digo, arrepiéntete, arrepiéntete. Deja tus pecados, deja tus maldades. Ahí está Jesús, el Dios de las tormentas, el Dios todopoderoso que tiene poder para perdonar tus pecados. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, te agradecemos, Dios, por esta bendita palabra tuya, Señor. Bendita palabra tuya. Nos has mostrado y nos has venido enseñando el poder que tú tienes, Jesús. Y nos has mostrado, Señor, que aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestras dificultades, tú estás ahí. Tú estás ahí. Ayúdanos, Señor. Y recuérdanos siempre que tú estás con nosotros. Que tú estás con nosotros. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La reunión, amado, está terminada. Y si tú no conoces a Cristo, amado, yo te invito a que creas en Él y confíes en Él. Confíes en Él, amado. 5 minutos me tardé. Más, te pido disculpas, pero era necesario. Amén. Amén. Amados, por último, para recordarte que ya la siguiente semana, ya la reunión va a ser a las 11 de la mañana. Ya no va a ser a las 5 de la tarde. Ya hemos venido anunciando todo esto. Entonces, si Dios permite, nos veremos aquí la próxima semana a las 11 de la mañana. ¿Sale? La reunión está terminada. Estamos para servirles.